Garachico Conecta. Promoción de Turismo Sostenible presenta. Garachico, el puerto del tiempo. Hubo una vez, entre acantilados de lava y sal, un pueblo que soñaba con barcos de velas blancas y mercados de especias. Garachico lo llamaron. Un rincón fundido entre el fuego de los volcanes y la caricia eterna del océano. Dicen que fue rico, inmensamente rico. Por sus muelles bajaban el vino, el azúcar y la seda, y subían noticias de otros mundos, acentos lejanos, rumores de imperios. Las campanas de sus conventos tañían sobre adoquines que guardaban el paso de mercaderes, monjes y corsarios. Pero Garachico, como todo lugar con alma, pagó el precio de su belleza. La tierra tembló, el cielo se oscureció, y desde lo alto de la montaña el volcán Trevejo descendió como un dios furioso. La lava no distinguió entre templos ni casas, arrasó su puerto y lo enterró bajo un manto negro. Y sin embargo, no murió. Garachico renació, no como antes, no tan rico ni tan poderoso, pero más sabio. Sus piedras comenzaron a contar historias, sus calles a hablar con la voz de quienes resistieron. Hoy, si caminas por su costa, sentirás que el tiempo no ha pasado del todo, que el viento susurra nombres antiguos, que bajo cada roca duerme una leyenda, y que el roque, ese centinela de basalto que flota frente a sus costas, guarda secretos que solo se revelan al atardecer. Garachico no es solo un pueblo, Garachico es un libro abierto, un relicario de memoria, una herida convertida en arte. Quien llega hasta aquí no solo visita un lugar, escucha una historia, la historia de cómo el fuego no venció al alma, de cómo un pueblo, aunque roto, siguió cantando. Bien, yo tengo 50 años, cumplo dentro de unos días 50 años como alcalde. Me lo otorgó el Ayuntamiento de Garachico en el año 75. Por ejemplo, el capitán general de Canarias, después del año 70, han recibido el título también. En este momento creo que soy yo solo el que estoy. También un orgullo de ser el alcalde del castillo. Aunque yo esto lo comparto siempre, ese título lo comparto con mis compañeros. Yo era el presidente en ese momento de Amigos de Garachico de Venezuela. Y entonces fue una época que nosotros desde Venezuela, el grupo, hicimos muchas cosas en pro de Garachico, en pro de Canarias y en pro de España y de Venezuela también. También Garachico en esa época estaba falto de muchas cosas, en el principio de dinero, y nosotros desde allá entusiasmábamos a la gente de aquí y organizamos en Venezuela, pues fue la visita aquí de muchos exmandatarios y mandatarios, que Rafael Caldera vino siendo presidente de Venezuela, vino también otros presidentes, candidatos a presidencia. En Venezuela se hablaba que la campaña electoral empezaba en Canarias. Como anécdota voy a decir que aquí en el castillo, yo de niño vendí carbón, ayudándole al señor que tenía aquí la venta de carbón. Ya estando en Venezuela, también de muy joven, que regresé en el año 1963, era una discoteca. No sé qué ha pasado. Del castillo se están celebrando los 450 años de de Felipe II haber decretado la construcción del castillo. Así será, la cúpula está de piedra de cantería y está intacta. Wow.
Gracias a ustedes por darnos la ocasión de decir a la gente que tenemos esta joya, que el mar que ha hecho tanto daño a Garachico no le ha hecho nada al castillo, no, lo respeta, además de que fue muy bien hecho, porque si no he visto el mar tapar al castillo, taparlo, el mar, y aquí sigue, aquí está campante. Estamos encantados de nuestra iglesia, que nos parece de las mejores de Tenerife. A pesar de todo, esa iglesia fue reedificada en 1711, 5 años después del volcán. Lo mismo de la de San Pedro, que como les dije hace un momento, fue arreglada de una manera que para que no se cayera, pero nada más. Ya. Una montañita que tenemos, que ustedes habrán visto, sobre la bahía. Ahí se hizo la primera iglesia. Preguntarán ustedes por qué. Porque la gente le tenía mucho miedo a los piratas. Y como el puerto de Garachico era el más rico, no tenía nada de particular que un día viniera la piratería a hacerse dueña de eso. Y entonces decidieron hacer la primera población en San Pedro de Daute. San Pedro de Daute llegó a tener en sus momentos una población importante incluso. Y yo recuerdo épocas en que íbamos a un baile, por ejemplo, y era así, enorme, enorme, enorme. Hoy San Pedro tiene 4 gatos. La iglesia existe, pero la iglesia ha sufrido varias transformaciones porque se estropeaba y claro, al rehacer otra vez la parte estropeada, no se tenían en cuenta determinados detalles y entonces se perdía de esa manera que da verdadera pena. Se llamaba calle Morales y claro, morales son unos árboles que producen moras, ¿no? Y que nosotros cogíamos la hoja de los morales para alimentar a los gusanos de seda, que era otra tremenda afición que había era todavía, porque ya claro, a mi edad no me dedico a esas cosas, pero después del volcán desapareció la calle, que hoy es distinta, hoy se llama la calle del Sol, lava seca del volcán. Todo eso es la lava ya le han hablado del volcán, ¿no? Hizo mucho daño no solamente ahí, sino en todo el pueblo. El pueblo de Garachico y es casi nuevo, salvo una zona que es donde está hoy el hospital de Garachico, que es anterior a la erupción volcánica. Al lado está solamente la ermita de San Roque y la casa de los marqueses de Villafuerte, que es un edificio muy grande. Nunca se pudo demostrar que fuera de mármol, pero la opinión generalizada es que era de mármol. El puerto más importante, no de Tenerife, como dicen algunos, de Canarias. El puerto más importante de Canarias, y el volcán lo sepultó. Luego, si el volcán sepultó incluso el puerto, todas las casas se fueron también de paseo. Claro. Salvo esa zona del que hablamos antes, donde está la casa del Marqués de Villafuerte, que no es anterior al volcán, la casa. Y el hospital sí es anterior al volcán. Que hoy no funciona como hospital, sino como asilo. Parece anecdótico y sin embargo es real. Hay una ermita en un sitio que se llama Los Reyes. Esa ermita es anterior al volcán y nadie entiende por qué el volcán hizo esa cosa de dividirse en dos y dejarse. Pero claro, es de suponer que si la gente más rica se fue a vivir a la Orotava, porque la mayor parte de los apellidos importantes de la Orotava estuvieron en Garachico. Los dos últimos apellidos importantes que vivieron en Garachico eran Brier y Bravo de Laguna. El Bravo de Laguna es de Las Palmas. Es un apellido más dado en Las Palmas que en Tenerife. Pero el Brier era aquí. Yo la casita esa que está allá encima, esa clínica. Me llevó mi madre de 6 meses, pequeñita yo.
Nos bajábamos por un caminito que había, les íbamos a mandarlos. Los mandaba y uno de arriba los mandados, si nos hacía falta algo, bajábamos a buscarlo. Wow. Y mi madre venía a hacer las compras. Madre mía. Y antes a la chica no había sino 2 calles nada más. Dos calles. 2 calles. Las 2 calles principales que están de los clines, Sí. las últimas abajo. Las Sí. primeras. 2 calles y después se hicieron las que por debajo que le decían las tenerías, donde con las cabras pelaban las cabras, las esperaban y luego llevaban la piel Sí. y las tendían allí, entonces les hacían eso a las tenerías, porque llevaban eso todo material, todo lo llevaban y lo tendían allí. Y cuando se secaban, pues ya hacían, yo sé lo que hacían con ellos, no sé lo que harían. ¿No? Sí, porque a lo mejor no tenías, a lo mejor tú tenías papas. Y decía, pues mira, toma este setito papas y tú me das otra cosa, o lo que sea. Queso. Se hacían esos cambios, así, te Qué servía así. bueno. Y vivíamos allí sembraba mi madre de todo. Cogía papas, llames. ¿Tú sabes los llames que son los llames? Sí. Pues bueno, tenían llameras de llames. Tenían muchachos, se cogía de mucho. Y cuando estaban la fruta, los higos, las higueras llenas de higos, ¡Guau, qué bueno! ibas a coger los higuitos, y esos higuitos torciditos, esos pasaditos, eso que le llevan a la boca, eso era lo primero. Y en esas fiestas mi padre los llevaba a la fiesta, a los bailes, eso sí tenía él. Todo el pueblo, mira tú, eso eran fiestas divertidas, porque no habían esas fiestas como ahora, sino había una fiestita cuando hacían una fiestita, si hacían un baile, y eso la gente sí los divertíamos, con eso los divertíamos. Santana y San Joaquín eran los patrones de Garachico. Santana es la patrona de Garachico. La patrona. La patrona. Y San Joaquín. Sí. No, yo llevaba un platito, llevábamos un plato, y platito. nadie nos ponía un plato nosotros mismos, con un poco de gofio. Gofio. Allí llevábamos nosotros, llenábamos el plato de mora, lo sentábamos a morar y a comer moritas. Las moritas con el gofio en polvo. Con gofio. Con gofio. Sí. Me acuerdo cuando lo iba a ordeñar y le sacaba aquellos cubos de leche a las vacas. También a la de soltera, pues. Y lo pasé bien. Yo la verdad que no digo ay que malo pasé ni nada, sino esa era la vida que tenía y me gustaba. Qué Esa bonito. la vida de nosotros fue arriba viviendo en esa finca. Y ya. No teníamos otra cosa. Qué bonito. La lumbre era como una gabochina. Tenía el depósito, se le ponía las piedras de carburo dentro del depósito. Ah, Y después le ponía a mi padre a pasar un poquito de agua. Y eso cogía, lo servía y esa era la lumbre que teníamos. La comidita que... Porque mi padre cuando organizaba los llames, esos calderos de llames. No calderos, bidones de llames. Esos llames que son los sabrosos que son. Llames chiquititos que mi padre guisaba así. Y eso los ponía en una cesta de llames a comer llames. Y comíamos, y decíamos, los llenábamos, los tomábamos con lo que comían los llames. Claro. Esos llamitos guisados. Mi padre trabajaba, ellos trabajaban. Y nosotros los pequeños, pues a criar los animales. Coger hierba, le echábamos criábamos los animalitos, les poníamos de comer. Pues después los ordeñaba. Mi padre me enseñó a ordeñar con un jarro. Me decía, toma. Él se ponía a ordeñar por un lado y yo por otro. Y él, claro, con vista. Porque después cuando yo me di cuenta de que lo que quería que yo aprendiera a ordeñar, para después él quedarse en la fiesta. Y después de que fui ya grande, mayor, y ya fue cuando me di cuenta. Y dije, pues verdad que mi padre me trincó a mí, me trincó de boca. Pero no me gustaba. Ese trabajo me gustaba a mí. Aunque tengo 72 años, sigo viniendo. Me acompaña mi nieto, que traigo desde pequeño. En la plaza de San Roque, mi nieto se me perdía y lo iba a buscar junto a las vacas cuando venía.
Mi nieto, un hombre, a San Roque sigue acompañando con fe, amor y devoción, y con su lanza a cuesta haciendo el trato del pastor. Que se llevó aquí viviendo, estamos en 53 años. El día que llegó aquí, que bajaba de los Reyes, yo estaba preparada. Y ahora voy al encuentro De San Roque. de San Roque y Santa Ana. Ajá. Y cuando me abro la puerta, me encontré a Santa Ana ante la puerta. ¿Te la encontraste Ay, ahí? escalofrío. Sí. Ay, Dios, no. Sí. Ay, Dios mío, Santa Ana. Pero esa fue la primera, y de ahí, a raíz de ahí, empecé yo con la poesía de Santa Ana. Pero todo relacionado con algún hecho. Entonces allí fue el encuentro con Santa Beatriz de Silva, que incluso estaba hasta serenando. Pues ya yo seguí hasta el convento, que yo lo dejé. Entonces, con relación a ese, hice la pequeña poesía. Pero yo decía, ¿cómo la gente va a pensar si yo se hice esa poesía, si tenía que haber habido algo antes de esa poesía? Por ahí pasado hice un relato. Creo que todo nuestro pueblo recordaremos el día que a San Roque lo llevaron por nuestros barrios y pueblos. Nos quedamos desprotegidos porque nuestro guardián se nos ha ido a celebrar el año de la misericordia y conocer nuestros caminos. Yo no podía acompañarlo, pero siempre preguntaba, ¿y cómo está nuestro San Roque? Digo, y esto me contestaba. Y yo, muy bien, con mucha devoción, mucha alegría, mucha música. Dice, pero al cura no le gustaba, pero la canción de San Roquito no le faltaba. Al cura le gustaba. Hay muchas personas que a San Roque nunca lo habían visto y fue recibido con mucho amor y mucho cariño. Hay personas que a San Roque cubrían para que no se mojara de la lluvia que caía. Como siempre estaba llovinando, en la urna lo pusieron para ir más protegido por nuestros barrios y pueblos. La gente con mucha devoción la acompañaba por todos los rincones que a San Roquito llevaba. Al llegar a nuestro pueblo, qué alegría tan grande nos dio tenerlo en casa de nuevo. Nuestro pueblo era el último que le faltaba por visitar. Yo pensaba que por la calle Pérez Zamora, Santa Ana tendría el encuentro con San Roque, pero tuve una sorpresa inesperada. Estaba preparada para salir y cuando abrí la puerta, Santa Ana estaba aquí. Oh Santa Ana, perdona, no sabía que venías por aquí. A Santa Ana acompañé, que San Roque le esperaba, en la plaza Ramón Arocha, que de los Reyes bajaba. Santa Beatriz de Silva, en la plaza de la Pila esperaba. A los tres acompañé, al convento emocionada. Allí me estaban esperando los fieles y las hermanas. Así termina mi pequeña historia de San Roque Santa Ana. Ser patrón mayor de la cofradía es ser representante de todos los compañeros. Es decir, que tenemos un problema y hay que ir a una reunión a Santa Cruz, a cualquier isla, a Madrid o lo que sea. Entonces no vamos a ir todos, sino va un representante.
Entonces, en este caso, iría yo por medio de unas elecciones que hay cada 4 años. Para ser patrón mayor, el único requisito que hay es ser armador, tener un barco propio y estar en activo. Pues mira, yo vengo de una tercera generación, mi abuelo era pescador, mi padre es jubilado, pero fue pescador y yo me acuerdo con 4, 5, 6 años, cada vez que yo salía, mira que voy a ir allá a la NASA. Antiguamente se llevaban unos cestos de caña para coger camarones para pescar y yo siempre iba con él, incluso ya con 8 o 9 años él se levantaba, a él le gustaba siempre salir muy temprano y cuando él se levantaba yo me levantaba atrás de él y muchas veces me quedaba llorando, no, es que yo quiero ir. Y una cosa que era muy anecdótica, nosotros antes teníamos el barco Nico, pero por el tema de comodidad y todo, entonces nos vinimos para Garachico, me vine yo. Cuando salíamos por Nico, yo mareaba mucho y siempre, desde que salía por la bocana yo ya estaba devolviendo. Y fue una cosa que hasta que a tanto, se me hizo el estómago, pero reconozco que yo mareaba mucho. Te voy a poner, por ejemplo, el día de hoy, que es el más reciente. Yo me levanté a las 5:30, vine para abajo, preparé, salí cosa de las 6:30, más o menos. Hoy fui al pescado, otras veces voy al camarón, dependiendo. Saco un par de nazas de pescado, más o menos, que yo vea que tengo ya el día ganado, porque a ver, aquí la cuestión no es hacerse rico, sino venderlo bien, el pescado bien vendido. Entonces, cuando yo ya tengo más o menos calculado lo que creo que yo puedo ganar el día bien, pues me vengo para tierra, paso el pescado por la primera venta, que es ahí en la oficina con la chica, lo pesamos con medidas y tal, y ya después se lo llevo a la pescadería y ya ellos ya lo venden al público con su factura, todo legal, y ya a preparar por la tarde para el día siguiente. Como decía mi abuela, para descanse, del verano hay que hacer el invierno y siempre hay que guardar como las hormigas, porque en el invierno te puede tocar un invierno bueno que puede salir casi todos los días, te puede tocar, como yo lo he visto, el mes de enero completo sin salir ningún día a trabajar. El tema de la pesca ha cambiado bastante, porque antes la generación de mi abuelo, de mi padre, pescaban completamente diferente, pescaban a línea y incluso ellos entre ellos mismos hacían como unos paros biológicos, es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aquí en Nico, la época de Navidad se iba al calamar, luego se acababa el calamar, se iba a otra pesca. La vieja era solamente en verano. Habían otros que iban a la caballa, a la sardina, pero siempre X meses, ¿sabes? No es como ahora, por ejemplo, que se echan las nazas y están todo el año en el mismo sitio, o los tambores. Antes no, antes se pescaba a línea e incluso se hacían unas vedas que las hacían los mismos pescadores o por el tiempo o lo que sea, pero durante X meses iban a ciertas determinadas pescas. Entonces, a lo mejor iban 3 o 4 barcos a pescar a cabrillas, otros iban a las viejas, otros iban a las morenas, otros iban al camarón, pero siempre iban alternando. Otros iban a la caballa, a la sardina, al chicharro. Entonces era completamente diferente y entonces las especies se iban reproduciendo mejor. El oficio de la pesca es una cosa que yo pienso que no se va a perder nunca, aunque realmente los políticos, ahora nosotros mismos, los barquitos pequeños no les interesa, porque somos pequeñas empresas y a ellos no les interesa eso. Pero yo pienso que todo el que quiera debería de probarlo. Esto no es cuestión de coger una caña y salir a pescar o un bar, no. Esto es cuestión de me hago legal y lo pruebo un mes y sé con todos los pagos, porque vamos a ver, esto no es llegar y vender y ya está, ya gané tal, no. Aquí hay muchas cosas que pagar, entonces que lo pruebe y ya después digan, pues mira, sí, me gusta o no me gusta, pero es lo que vuelvo a decir, esto no es un barco de una sodia o cualquiera que va y coge 3 kilitos de pescado o 2 kilos de pescado, no, esto hay que trabajar porque hay que llevar un sueldo a su casa. Y todo el que quiera, oye, ojalá se pudiera hacer el tema de poder acompañarnos con nosotros para que lo vean, porque la cuestión no es salir cuando está la mar buena,
La cosa es salir cuando hay viento, cuando hay marejada, cuando está lloviendo. Ahí es cuando demuestras si te gusta o no. Si tuviera que decir un mensaje responsable, es respetar las tallas. Porque ¿de qué nos vale coger un pescado así cuando realmente son espinas? Por decir que lo cogí, vale, lo cojo, me saco la foto y lo boto. Pero por lo menos respetar las tallas. Que dentro de un par de años lo vuelves a coger, más grande. Yo comencé en el mundo del tabaco porque un amigo me había dicho que había una fábrica que estaba buscando aprendices, y con 15 años pues me apunté en esa fábrica y ahí fue como, digamos, aprendí el oficio de tabaquero. Una vez que aprendí el oficio, pues bueno, también he enseñado a mi hijo y a mi esposa. La elaboración de un puro artesanal se puede hacer de varias formas, solamente con hojas montadas una encima de otra para hacer el grueso del puro, que esto se llamaría puro de tripa larga, y luego está el puro de tripa corta, donde se montan también hoja sobre hoja, pero también lleva tabaco, digamos, recorte que son hojas troceadas para, digamos, que tenga un buen tiro el tabaco. La diferencia de un puro artesanal a un puro industrial es que el puro hecho a mano se hace, digamos, en pocas cantidades, porque al ser hecho a mano y la gente lo aprecia muchísimo más. Pero un puro artesanal es, digamos, un puro de calidad y un puro de categoría, frente al puro industrial, que son máquinas quien lo hace, y todas, digamos, casi todas las máquinas no llevan lo que es el puro completamente de tabaco natural, porque hay bobinas que con imitación al tabaco hacen esos puros, entonces sale mucho más barato y no utilizan, digamos, completamente hojas, sino también bobinas de papel que es imitación a tabaco. Mi forma de hacer un puro artesanal siempre ha sido igual, o sea, no hay otra forma. La forma que se hace en Cuba, que se hace en cualquier sitio del mundo, siempre que se trabaja a mano, se trabaja de la misma manera. Bueno, nuestros principales clientes son, digamos, alemanes, ingleses, franceses, tenemos de muchas partes del mundo. También tenemos clientes nacionales, como pueden ser, por ejemplo, de la parte norte de la península, tenemos muchísimos clientes. Bueno, la realidad es que hay mucha crítica en cuestión del tabaco, ¿no? Porque piensan de que el tabaco todo es igual, y no es lo mismo un cigarrillo que el puro, porque el puro al final son hojas y son lo que da la tierra, mientras que el cigarrillo es otra cosa. Jamás se podría comparar una cosa con la otra. ¿Que está en peligro? Bueno, muchas veces los artesanos, por lo menos nosotros, nunca hemos tenido ayuda absolutamente de nadie. Nos hemos hecho a nosotros mismos y solamente luchando, mi mujer, mi hijo y yo. Llevamos en Garachico 42 años elaborando puros y jamás hemos tenido ayuda absolutamente de nadie. Bueno, el único desafío que hoy enfrenta el puro artesano es que, debido al bajísimo precio de lo que son los puros, digamos, industriales, pues se enfrentan a que mucha de la gente no lo entiende. Pero lo que sí está claro es que el verdadero fumador de puros nunca echará de menos y no va a comprar un puro industrial nunca en la vida, habiendo puros artesanos. Pero bueno, el desafío es como en todas las cosas. Todos los días hay que, digamos, hacer las cosas con ilusión, hacerlas de calidad, y al final tenemos, pues, la recompensa. Nosotros hacemos muchas clases, bueno, varias clases de puros, y todo el puro que nosotros hacemos se vende. No se vende bueno, algunos se venden un poquito más que otros por el tamaño, pero todos los puros que nosotros hacemos de todos los tamaños son vendibles
y tienen cabida para todos los clientes. Hombre, a mí me gustaría que la gente entendiera que el puro artesanal es un puro que no lleva aditivos ninguno, y sobre todo la gente que fuma puros no se traga el humo, y que nunca puedan comparar ni se dejen engañar por lo que son puros artesanos a puros industriales, o meter en el mismo saco lo que son cigarrillos y el puro. El puro lleva muchísimos años resistiéndose a todo. La cosa que hoy en día China se está llevando toda la industria de puros cubanos, se la están llevando. En la península ya no se encuentra un puro cubano en ninguno de los estancos. Diseños todos que se han hecho en los que hemos hecho nosotros, sinceramente son nuestros. Hago un diseño y después lo confirmo con ellos si están de acuerdo, si creen que es lo conveniente, si no les gusta, pues cambiamos algo. Que estamos haciendo para 2025 lo comencé en 2018, como en 2020 no hubo por la pandemia, pues lo aprovechamos para 2025, aunque hemos añadido muchas cosas más.